A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Ok, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios que hoy llegamos a la lección 3A del curso La Carta de Pablo, ¿verdad? Y vamos a ver hoy la juventud de Pablo. Hemos visto la niñez de Pablo, hemos visto cuando Pablo nació en una ciudad llamada Tarso, ¿se recuerda? De una provincia romana, por eso él tenía ciudadanía romana, pero también era judío y él usaba a conveniencia las dos nacionalidades. También habíamos hablado que él cambiaba su nombre de acuerdo a donde estaba. Cuando estaba entre los judíos, su nombre era Saulo. Cuando estaba entre los gentiles, en una buena estrategia, su nombre era Pablo, y que lo habían circuncidado a los 8 días. Hablamos sobre el porqué de la circuncisión, ¿se recuerdan? Lo que significaba y todo era el pacto de Dios. Hoy entonces pasamos a la juventud de Saulo. Para allá próximamente viene la conversión de Pablo y después propiamente su ministerio. Entonces, para hacer una pequeña repasadita, alguien por favor que me lea Hechos 22:3. ¿Quién lo tiene a la mano? Hechos 22:3. Para verificar, casi siempre tratamos que sea la luz de la escritura. ¿Cómo dice? Varones, hermanos y padres, oí ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo soy todos ustedes. Ok, perfecto. Fíjese, hermano. Entonces vamos a compartir aquí este mapa solamente para refrescarnos. Fíjese donde vemos acá en el mapa. Aquí vamos a poner un poquito más grande, ¿verdad? Aquí a mano derecha mía, no sé qué mano lo tienen ustedes, está Jerusalén. ¿Está viendo dónde está el círculo acá? Ajá. De Jerusalén en línea recta se llegaba a Tarso por barco. Eran aproximadamente unos 600 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Entonces, para saber de qué estamos hablando, vamos a marcarlo acá para que todos podamos verlo. Entonces aquí salíamos de Jerusalén y nos íbamos acá a Tarso, fíjese, por barco. Entonces, él nació acá en esta provincia de Cilicia, que era romana, pero de descendencia judía, por eso tenía las dos nacionalidades. Pero aquí dice, según el verso que leímos, que él desde temprano, ya joven, vino a Jerusalén. Es más, la consideraba su ciudad. Vamos a volver a leer el 22:3, por favor, Joribert. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero Ok. criado en esta ciudad. ¿Está viendo? Tarso de Cilicia nació acá, pero fue criado en Jerusalén. Y él lo consideraba como su ciudad. Entonces ya sabe, ¿por qué era romano? Por nacimiento. Nació en una provincia romana. ¿Por qué era judío? Porque era hijo de padre y madre judía. Perfecto, vamos bien caminando ahí. También vemos que para aquel entonces la costumbre era que los padres instruían a sus hijos en el mismo oficio que ellos tenían. Ejemplo, vamos a ver si es verdad que los niños, los varones, eran instruidos en el oficio del padre. 6:3. Oh, 6:3. No sé Ok, por qué. 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, Ok. de José, de Judas y de Simón? ¿No Oh, están también aquí con nosotros sus hermanas? perfecto. ¿Cómo comienza haciendo el versículo, haciendo una pregunta, verdad? ¿No es este quién?
El hijo del carpintero. No, ¿No? no. No es este el carpintero. El carpintero. carpintero. No es lo mismo el hijo del carpintero que el carpintero. Entonces, ¿cuál era la profesión u oficio que tenía el Señor antes de comenzar su ministerio? Era Carpintería. carpintería, carpintero. ¿Quién le enseñó eso? José, su papá Ujú. legal, fíjese que usó la palabra legal, Ujú. que era carpintero, y entonces los padres a los hijos le enseñaban el mismo oficio. Vamos a ver qué dice Hechos 18:13. Entonces, ¿qué oficio tenía Pablo? Hechos Y 18:13. como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ajá, entonces el oficio de Pablo, y ahí está hablando de Aquila y Priscila, fíjese que un matrimonio era de hacer tiendas. Mm. Ese era el oficio de Pablo y con eso él sustentaba. Tenemos otro ejemplo que está en Marcos capítulo 1. Hemos hablado que habían dos apóstoles, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, y ellos tenían como una pequeña compañía, por decirlo así, de pesca. ¿Se da cuenta? Zebedeo era pescador, sus hijos eran pescadores. Así que ya tenemos otra información acerca de Pablo. Era su oficio hacer tiendas. Hermano, pero eran tiendas de vivir, ¿verdad? Que tenían tiendas como lo que conocemos de tiendas de campaña. Perfecto. Entonces Pablo era de oficio tendero, podemos decirlo así. Ok. Hacía En tienda. cuanto a la instrucción de la palabra, el hombre fue instruido, dice el hermano, por uno de los mejores maestros de la época, llamado, ¿cómo? ¿Cómo? Gamaliel. Gamaliel. Aquí tenemos una pequeña reseña, digamos ahí a la Biblia, una pequeña reseña de Gamaliel. ¿Quién lo lee aquí en la pantalla, por favor? Ajá. Gamaliel. Gamaliel fue un destacado rabino fariseo del siglo y un respetado miembro del concilio judío Sanedrín. En la Biblia se le menciona en el libro de Hechos por dos hechos claves: su consejo de prudencia hacia los apóstoles y por haber sido el maestro del apóstol Pablo. Su rol en la Biblia, consejero prudente. En el libro de Hechos, el Sanedrín quería ejecutar a los apóstoles por predicar sobre Jesús. Gamaliel intervino pidiendo que le sacaran un momento y aconsejó al concilio que los dejaran en paz. Argumentó que si el movimiento era obra de humanos, fracasaría por sí solo, pero si venía de Dios, no podrían destruirlo. Maestro de Saulo, Pablo. El apóstol Pablo menciona en Hebreos 22:3 que fue instruido estrictamente en la ley de Moisés a los pies de Gamaliel. Contexto histórico: era nieto del célebre rabino Hillel, fundador de una de las escuelas teológicas más importantes y tolerantes del judaísmo de la época. Por su alto nivel de conocimiento y prestigio, ostentaba el título honorífico de Rabat, nuestro maestro. Exacto. Eso es la historia que habla acerca de Gamaliel, un hombre muy respetado, muy querido, ¿verdad? Hasta el punto que él estaba por encima de muchos maestros, al punto que le llamaban nuestro maestro. Entonces, cuando alguien decía, yo estudié con Gamaliel, mira, era nombre, era respeto. Es como cuando dicen, yo estudié en tal universidad, que tiene buen nombre, buen prestigio. Entonces, al decir eso, la gente respetaba, porque Gamaliel, aparte que tenía la descendencia de otro rabino, que era nieto de un rabino llamado Hillel, el fundador de una corriente teológica importante de aquel entonces, él había desarrollado mucho conocimiento. Y Pablo pues se honra en eso, y por eso vamos a volver a leer Hechos 22:3, a ver cómo dice. ¿Cómo dice Hechos 22:3?
no está malo cuando uno aprende de alguien, pues Sí. Yo de reconocer. cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois Ajá. todos vosotros. Fíjate que era gracia, Tilo. Era tan conocido Gamaliel que Pablo lo cita dando a entender que ya todo el mundo sabía quién era, pues. Mira, yo soy judío y yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Así que él está reconociendo de quién tomó su conocimiento y la gente lo está respetando como tal. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá. Ya vemos, hoy hemos hablado que Pablo era hacedor de tiendas, ¿verdad? Segundo, que por qué usaba sus dos nacionalidades. Repasamos su nombre hebreo y su nombre gentil. Vemos ahora que de quién recibió su conocimiento del Antiguo Testamento y que Pablo sabía usar eso muy a su favor. Perfecto. Y pastor, ahí en Tarso no habían escuelas para él tener que viajar hasta Jerusalén a estudiar, ¿o qué? ¿Perdón? En Tarso no habían escuelas para estudiar, que él tuvo que viajar hasta Jerusalén 600 kilómetros. Sí habían, porque habían sinagogas, pero la crema, Tilo, lo mejor de lo mejor, estaba en Jerusalén, porque allá estaba el templo, allá estaban los mejores maestros, allá estaban las mejores escuelas, allá estaban los mejores rabinos, y entonces Pablo se fue tranquilamente para allá a estudiar. ¿Ves? Entonces, y eso hasta el día de hoy es así. Cuando alguien tiene la posibilidad, se mueve a un sitio para estudiar mejor, para prepararse. Ok. ¿Alguna otra pregunta u observación? Otra cosa que quiero resaltar en la lección 3b está el rollo. Hermano, nosotros tenemos la Biblia muy diferente a como era antes. Antes eran por rollos. Y habían rollos, hermano, oiga, de más de 10 metros. ¿Sabe lo que es eso? Más de 10 metros. Por eso es que no todo el mundo cargaba el Antiguo Testamento antes. Estaban solamente en el templo y en la sinagoga. Gracias a Dios, ahora por la actualidad y por la tecnología, tenemos la Biblia hasta en los teléfonos, en la computadora, en imprenta y tenemos las facilidades para aprender. Pero Pablo, para aquel entonces, no. Fíjese que para ser maestro rabino había que aprenderse la escritura prácticamente de memoria. O sea que no todo el mundo podía llegar a ser un rabino. Vamos a pasar un punto que nos llama la atención. Pablo fue el hombre que Dios usó para que explicara el Antiguo Testamento. Todo el mundo tenía el Antiguo Testamento, pero basado solamente en la ley. Y resulta que la ley, Pablo lo explicó, que ya lo vamos a ver más adelante, que era como un maestro, que era como un ayo, pero que desde un principio la fe era lo que valía delante de Dios. ¿Cómo fue justificado Abraham? Según lo dice la escritura, por la fe, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y le dijo, ¿en qué conoceré? Y le explicó, mira las estrellas del cielo. También le dijo, vas a tener esta tierra. Y Abraham creyó, Génesis 12, y le fue contado por justicia. Después, 430 años después, fue que vino la ley de Moisés. Ponga atención con esto, porque esto va a ser muy importante, esto va a ser un basamento para el curso. Dios le habla a Abraham, y eso lo explica Pablo muy bien, ya lo vamos a ver, y lo justifica por la fe. Y pasados 430 años vino la ley de Moisés. No hay ni siquiera que preguntar, pero vamos a preguntar, ¿qué fue primero? ¿El principio de la fe o la ley de Moisés? Y entonces la ley que vino no invalidó, la ley no invalidó el principio de la fe. Solamente para qué sirvió la ley, y aquí sí vamos a entrar y quiero que todos pongamos atención.
todo, y aquí se vale la pregunta, ¿para qué sirvió la ley? Vamos a leer Gálatas 3:19, porque entonces hay como una pequeña contradicción. Bueno, Dios da el principio de la fe, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? De ti saldrán reyes y toda esta bendición, y Abraham fue justificado por la fe, pero entonces 430 años después vino la ley. La pregunta es, ¿para qué sirvió la ley? Gálatas 3:19. 3:19. El primero que lo tenga lo puede leer. Entonces, Ajá. ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ok, vamos a explicar eso, hermano. Que eso fue lo que desarrolló Pablo. Ese fue el ministerio de Pablo. Pablo en todos lados citaba el Antiguo Testamento, pero dando a entender su verdadero significado. Fíjese, hermano, los judíos guardaban la ley en una forma demasiado estricta. Y entonces Pablo le está diciendo ahora que no es por la ley de Moisés, sino que es por fe. Y él mismo hace una pregunta, entonces, si es por fe, ¿para qué sirvió la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Le explico esto. La ley se añadió para que se manifestara lo malo que había en nosotros los seres humanos. Usted no se ha puesto a pensar que ustedes saben lo que hicieron las hijas de Lot, ¿verdad? Sí, ¿Qué hicieron? las hijas de Lot, ella embriagó con su papá y Ajá. tuvieron Se acostaron el con él. incesto, Exacto. Se aprovecharon de que estaba ebrio. Ok. naciendo el pueblo de Moab, de los Fíjese, lobos. fíjese, hermano. Y en ninguna parte, repito, en ninguna parte está un pasaje de la Biblia que diga que lo hicieron malo, que pecaron. Ujú. ¿Sabe por qué? Porque no había ley. Pecado. Mm, Porque no había ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No hay culpa de pecado. Ujú. Porque la pregunta sería, mira muchacha, eso es pecado. ¿Dónde está escrito que es pecado? ¿dónde está escrito? Ujú. ¿Se da cuenta? Que entonces para eso fue que vino la ley. Pablo dijo, yo no sabía lo que era codiciar, lo que era envidia, hasta que por la ley me enteré cuando dice no codiciarás. Entonces, en el Antiguo Ujú. Testamento, aunque ya existía pecado, no se podía condenar a nadie así, mira, pecaste, porque no había mandamiento. De hecho, hermano, el único mandamiento que Dios había dado, que se lo dio a Adán y Eva, lo violentaron, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Ves? Y comieron. Entonces, por lo demás, entonces la gente empezó a pecar, a hacer cosas indebidas, pero no había una ley, no había una regla, no había normativa. Entonces, según el principio de la conducta, hermano, lo que llaman el derecho internacional, donde no hay mandamiento, no hay alteración de ley. Y es justo, ¿verdad? Si no hay norma, no se rompe la norma, porque no hay norma. Entonces Dios con el tiempo, pasado 430 años, puso las normas. Fíjese que antes, hermano, ¿qué parentesco tenía la hermana, perdón, la esposa de Abraham? Prima. Eran segunda, primos. No, señor. No, señor. media hermana. Ajá, pero si vamos al caso eran hermanos por parte de Bueno, Abraham fue padre. primo. Padre, Sí. medio hermano. Ajá, medio hermano, ¿eh? Y fíjese, pero como no había norma, Abraham se casó con su hermana, pues, tan sencillo. Pasados 430 años, Dios puso normas. Ya ahora no se podía casar con ninguno de ellos.
¿Agarró la idea? ¿Alguna pregunta hasta acá? Clarísimo. Porque por eso las normas son necesarias Pica la oreja. para que todo funcione como es. El problema es que entonces los de Israel, hermano, pusieron su confianza más en los mandamientos de la ley que en el principio de la fe que le habían dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tristemente, ajá, y tristemente hasta hoy mucha gente también se deja llevar más por los mandamientos, los estatutos, las normas de la congregación, del ministerio, del movimiento, y hermanos, matan a la gente porque violentó una norma, porque no cumplió esto o aquello, y resulta que mayor que todas las normas en cuanto a salvación es la fe en Jesucristo. La agarró ahora para que era necesario la ley. Ahora alguien que lea el 21 y el 22. Gálatas ahora 3, 21 y 22. Ya sabemos para qué sirvió la ley. ¿Qué dice el 21 y el 22? Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Ok, mira, me gusta esto. Entonces luego la ley es contraria a la promesa de Dios. No, sino todo lo contrario, hermano, sino que la ley encerró todo bajo pecado, todo era malo, todo era pecado, para que nos llevara como solución solamente a Jesucristo. Anote por ahí si no lo sabía, la ley de Moisés contenía 613 mandamientos. Oiga, 613 mandamientos. Y todo, la mayoría eran punitivos. ¿Entiendes? Todo era, fíjese que había mandamientos hasta cuánto sabían que la ley de Moisés decía que si un hombre iba por el campo y se encontraba un nido con huevos y el pajarito echado ahí, él podía agarrar los huevos y llevárselo y comérselo, pero no podía agarrar los huevos con la madre. Si lo hacía era pecado. ¿Qué le parece? Hasta Sí, eso. hasta eso. Hasta eso, todo era bajo pecado. Hay otras también, por ponerle un ejemplo, hermano. Fíjese que la ley de Moisés era estricta, todo era pecado, era malo. Dice, no sé si lo han leído, que si dos hombres están peleando a golpes y entonces se mete la esposa de uno de los que están peleando, y si por querer defender a su esposo le agarraba las partes íntimas al otro, había que cortarle la mano. O Sí. sea, todo eso. Pregunta, Ajá. pero esa ley que digo, ignorantemente pregunto esto, la ley de Moisés que él creó, tenían support de parte de Dios. ¿Perdón? ¿Tenían? Las leyes que él creó Ajá. tenían support de parte de Dios. Sí, sí, esa fue dada por Dios. Lo que pasa, fíjese, me gusta esa pregunta, le explico. Lo que pasa, hermana Virgen, es que para aquel entonces todas las leyes alrededor Okay. eran demasiado, oiga, demasiado estrictas, en el sentido, si un hombre robaba, le cortaban las dos manos. Si un hombre ofendía, lo mataban. Entonces, cuando Dios introduce la ley, era para aquel entonces las leyes más humanitarias. Porque fíjate, entonces decía ojo por ojo Mm, y diente por diente. Antes Dios no. mío. Antes tú hiciste esto, te matamos. Tú hiciste aquello, te cortamos las dos manos. Tú hiciste aquello, muerto. Entonces, no, cuando entró la ley de Moisés era más humanitaria. Ahora no es ojo por ojo, pero ahora no es todos los Porque ojos. Ahora es, ahí es ajá, donde yo me confundo, porque yo digo, sí, antes era más fuerte,
Y Ujú. luego, cuando entró la de Moisés, era más humanitaria. Todavía él fue guiado por Dios para escribirla. ¿En dónde está la diferencia en que antes eran de Dios y después Moisés las creó, seguido No, porque eran leyes no puestas por Dios, porque no llevaban ninguna función, sino poner orden civilmente, no delante de Dios, porque fíjate, Sí. las leyes anteriores, hermana Virgen, no pedían sacrificio, no pedían ofrenda, no pedían guardar un día para el Señor, no pedían fiestas religiosas como los tabernáculos, como la Pascua, los panes sin levadura, la cosecha. Entonces, eso era parte de la ley de Moisés, de honrar a Dios. Y el hombre que no lo hiciera, muerto. Por lo menos hubo un caso. Por los levitas. Dice, esto es tremendo. Hubo un caso, un sábado, día de reposo por la ley, que un hombre, hermano, se quedó sin leña. Se quedó sin leña para cocinar y salió a recoger leña. Un día de reposo. Y lo encontraron recogiendo leña. Y como estaba haciendo un trabajo, lo agarraron y lo llevaron a que Moisés. Y Moisés dijo, déjenlo preso acá detenido. Voy a consultarle a Dios qué se hace con este hombre. Porque el hombre, fíjate, se quedó sin leña, fue a buscar leña para hacer fuego, para cocinar el día de reposo, lo agarra, se lo llevan a Moisés. Moisés, este hombre lo encontramos trabajando el día de reposo, ¿qué hacemos? Moisés dice, aguántenlo ahí hasta que yo vaya a consultar a Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Mátenlo. Mátenlo, porque violentó el día de reposo. Oh, ¿te das cuenta, hermana Virgen? Que, ¿qué hubiésemos dicho nosotros? No, está bien, mira, por este sábado, trata que el otro sábado no te pase. No, 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 violentaste la norma. O sea, era estricto. Entonces, por eso es que los judíos se aferraron tanto a la ley que se olvidaron que era para poner orden, era para dirigirnos a Dios y que el único camino es Jesucristo. Entonces, cuando Pablo vino presentando la gracia de Dios, que es por fe, no lo querían aceptar. Ese es el problema que hay. Vamos a ver un dibujito que tenemos acá, que es el punto 10 de la página de la lección 13, el punto 10. ¿Lo tienen ahí? Es como un cuadrado, una casa cuadrada, ¿verdad? En la lección 3C, 13, la el lección. punto 10. Ah, 13. 3C, punto Ajá, 10. ¿Ya lo vieron? sí. Ok, Sí. fíjese, hermano, lo que es la ley. ¿Qué dice el versículo que leímos el 22? Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a ver el dibujito. El dibujito enfrente tiene 3 salidas. A los lados, 4 salidas, perdón. A los lados, 4 salidas. Allá atrás, 4. Pero que tienen en las puertas los dibujitos. Una puerta grande que va a la cruz. Los soldados. Ajá, los soldados. O sea que por ahí no hay Los salida. soldados. Por ahí no había salida. ¿Cuál es la única puerta que tiene salida que no tiene soldado? ¿A dónde La que lleva? va a la cruz. La que va a la cruz. La que dice Exacto. sin vigilancia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? La escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea que, hermano, nadie por la ley de Moisés puede ser salvo, porque para empezar, nadie ha cumplido la ley de Moisés. El único ser que cumplió con toda la ley de Moisés fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Amén. gracias por su entusiasmo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces, pregunta hasta acá, hermano. Estamos claros en esto, porque este es el basamento de lo que Pablo vaya a predicar en todo el mundo. No hay otro sino en Jesucristo. Usted, hermano, puede orar, mire, usted puede orar 20 horas al día, ayunar todos los días hasta las 8 de la noche, leer la Biblia todos los días, 20 capítulos. Usted puede hacer todo eso y congregarse todos los días. Eso no lo lleva a salvación. ¿Entiende? Para nada.
Eso nos lleva más bien a carga y a religión. O sea, no hay nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Todo lo encerró la escritura bajo pecado para que uno dijera, ¿y entonces cómo hago? Bueno, pon tu fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios que usted y yo lo hemos hecho. Amén. Gloria al Porque Señor. todos los días, Aleluya. hermano, todos los días usted y yo pecamos de una forma o de otra. Estuve escuchando una predicadora que estaba leyendo, le escribió una carta a Dios y le dijo, gracias a Dios porque en las últimas 6 horas no he pecado, no he codiciado, no he hablado mal, no he tenido mal pensamiento, no he hecho nada indebido, no he violentado tu palabra. Ahora, Señor, que me levanto para este nuevo día, ayúdame con el Espíritu Santo. O sea, no había pecado, era porque estaba durmiendo. ¿Ves? Porque estaba durmiendo era que no había pecado. Entonces, usted y yo tenemos que estar claros. Nadie puede obedecer la ley, por lo tanto, somos salvos solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces mire como dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira la palabra que usa el apóstol Pablo. Confinados. ¿Qué quiere decir la palabra confinados? Preso, Presos, sí, atrapado, sí, atrapado. en un sitio. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es un ayo? Hermano, para aquel entonces, la gente pudiente que tenía esclavos, había el esclavo que sabía leer, era encargado de llevar los hijos a la escuela e instruirlo en las clases que le daban. Él era el responsable del niño. Eso era un ayo, como un supervisor, como un encargado. Entonces aquí dice que la ley, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿De qué forma nos llevó la ley de Moisés a Cristo? Todo es malo, todo es pecado, todo es indebido. O sea, no teníamos solución, no teníamos salida hasta que dijimos, gracias por el Espíritu Santo, que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Pregunta hasta acá. Bueno, se me aclaró lo que era el ayo. Ajá. Pues tenía- Sí. Ajá. No, sí, no. Pastor, yo quería comentar a ver si la boca me deja hacerlo. Ajá, ¿cómo no, hermana Mabel? Usted está Sí, calladita, pues usted me explicó, pero diga. Sí, de lo que usted está hablando, me viene a la mente en el versículo en 2 Corintios 3:6 que dice que la ley mata, pero el espíritu es el que vivifica. Exacto, exacto. ¿Entiende? La ley, hermano, no había forma, no había manera. Porque mire lo que dice Santiago. Está muy bien su observación, hermana Mabel. Mire lo que dice Santiago. Que si nosotros cumplimos toda la ley, 613 mandamientos, pero violentamos uno, nos hacemos culpables de todo. De todo, sí. ¿Ves? Ese es como el que dice, yo nunca he matado, yo nunca he matado, yo nunca he robado, pero eres mentiroso. Ya está listo, ya con eso, no mentirás. Suficiente. ¿Entiendes? Yo nunca he matado ni no, pero eres codicioso, ya está listo con eso. Le dijo Fato a tu hermano. Ajá, tan sencillo como eso. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos nuestra vida cristiana basarse en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si fuera por nuestros hechos, por nuestras obras, todos estuviéramos camino al infierno, porque no hay un día que no pequemos. Y si alguien dice, yo hoy no pequé, tranquila, que mañana te toca. ¿Entiendes? Y si no, espera que llegue el fin de semana. Siempre, hermano, estamos propensos a pecar. Y el que diga que no ha pecado, dice la Biblia que hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, no podemos acallar nuestra conciencia con una ofrenda
que voy al culto, que voy a cantar, que voy a llevar una buena ofrenda, que voy a llegar temprano. No, eso es para callar nuestra conciencia. Nada de eso nos limpia de pecado. Lo único que nos limpia de pecado es poner nuestra fe en el Señor, pedirle perdón a Dios, que su sangre nos limpie de todo pecado y el Espíritu Santo trabajará en nuestras vidas. Amén, amén. Pastor, entonces cualquier acción que nosotros hacemos no sirve para el Señor para obtener perdón de pecado, no sirve. Y las buenas obras que yo hago fueron creadas por Dios antemano para que anduviéramos en ellas. Pero no es ninguna obra nos va a salvar a nosotros. Y esto es lo que Pablo andaba por todo el mundo predicando. Por eso es que a Pablo los judíos querían matarlo, porque Pablo, después que era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Estricto, era un hombre irreprensible, ahora empezó a decir que lo que él antes conocía ahora era basura, ahora era pérdida, ahora era estiércol, según la tradición más estricta, la tradición, no, la revisión de la escritura más estricta. Pablo lo que dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo tengo como pérdida, como estiércol, por tal de agradar y alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tristemente, en muchas congregaciones, hermanos, estamos todavía bajo ciertas normas que es Jesucristo más las obras. Y resulta que querer hacer algo para alcanzar nuestro perdón es como gritarle a Dios: el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario no fue completo. ¿Qué le parece? Es decirle al Señor: no, te faltó esto, te Sí. faltó esto. Hermano, y entonces, y cuando uno falla, hay consecuencias, pero nada tiene que ver con la salvación. Hay consecuencias. Se puede romper la relación con Dios. Sí, se puede contristar al Espíritu Santo. Sí, pero de que vamos a hacer algo para restituir la comunión a través de un esfuerzo, de un sacrificio, de una ofrenda, de un comportamiento para tener la vida eterna, no, porque el único que logró eso en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario ocurrió algo que se llama imputación y amputación. ¿Qué hicieron? Amputaron, oiga bien, la santidad de Jesús y nos las pusieron a nosotros. Y a nosotros nos amputaron nuestros pecados y se lo pusieron a Jesús. Por eso es que dice la Biblia que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Oiga, la justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo lo ve Dios? Justificado por Cristo. Por eso es que Jesús fue hecho pecado, porque la santidad de él se la quitaron y nos la dieron a nosotros. Y la pecaminosidad de nosotros nos la quitaron y se la pusieron a él. Por eso es que estamos muy agradecidos. Y Juan dice, Jesús dijo en Juan 10, nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Preguntas, Gloria al Señor. comentarios. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ajá. Ok, Sí. ya va. Vamos a explicar esa parte mientras le traen los lentes. Pero venida la fe, Ya no o sea, estamos pero bendito Jesús, ya no estamos bajo ayo. bajo ayo. Y Pablo acaba de decir que la ley era nuestro ayo, nuestro supervisor, nuestro maestro, ¿verdad? Entonces ya no estamos bajo la ley de Moisés, hermano. Por eso nosotros no guardamos días de reposo. Por eso nosotros no hacemos sacrificios. Por eso nosotros no hacemos nada de que por mi esfuerzo yo puedo llegar. Por eso nosotros no celebramos que si la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, nada de eso, hermano. Ah, pastor, y el que lo haga, bueno, lo puede hacer, pero eso no significa nada delante de Dios. Estamos claros, ¿verdad? No vamos a estar juzgando al que lo hace. Pero entonces usted no puede hacer nada ahora por carga. Si usted ora por obligación o por acallar su conciencia, usted está perdiendo su tiempo. Sépalo, sépalo. Si su oración es ya dirigida por el Señor, sin presión,
sin horario, sin nada, porque solamente porque usted quiera hablar con su Padre, con su Dios, con su Señor, perfecto. Si usted ayuda porque lo están obligando, porque hay una necesidad que todo el mundo hay que hacerlo, sépalo. Eso se hacía antes en el Antiguo Testamento. Ya no, ya Dios quiere un corazón dispuesto para Él. No me vean feo ni piensen mal, estoy hablando lo que dice acá. Pero Amén. venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quite la palabra ayo y ponga la palabra ley de Moisés. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ninguna ley de Moisés. Quite la palabra ley de Moisés y ponga mandamiento. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ninguno mandamiento, ninguna obligación. Pues ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Por la fe. Por eso que dice la palabra, que si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Manaíra, que usted no terminó. Le estaba dando chance que buscara los lentes. Me va a leer ahora el 28. Ah, ok, espérame. Ay, Con el papá. 28 estamos terminando. El 28, ok, ahora sí. Ajá. El 28, 26. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Siga. Hermoso. En Cristo Jesús. Y si Hermosísimo. vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok, con Amén. Cristo, hermano, ya no hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni varón ni mujer. Gloria al Porque Señor. todos vosotros sois uno Amén. en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Fíjense, hermano, que inclusive cuando Adán y Eva, ahí está claro, cuando Dios le dice a Eva cuando pecó, y tu deseo será para tu marido. Pero ahora en el Nuevo Testamento, sujetados los unos a los otros, dice la palabra en Efesios. ¿Entiendes? Que el hombre tiene la responsabilidad como cabeza de Dios del hogar, sí, pero que el hombre es superior a la mujer, no, señor. Que la mujer es menos, no, señor. Delante de Dios no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo Jesús. Señor. Amén. Aleluya. Hermanas, gracias por su entusiasmo. Ahorita me la puso en... Gracias por su entusiasmo. No, porque Es para los religiosos que dicen que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden ser pastores. sí, porque vienen trayendo la ley de Moisés, hermano, y es triste que todavía. Vamos a repasar rapidito. Pablo, ¿bajo quién fue instruido? A los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? ¿Qué fama tenía Gamaliel? Un rabá, Un rabino. gran maestro. Pero después le pusieron nuestro rabá, que es nuestro maestro. Era un hombre muy conocido. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Tendero. De hacer tienda. ¿Dónde nació Pablo? Tarso. Por eso, por haber nacido en Tarso, una provincia romana, ¿qué nacionalidad le tocaba? Romano. Y por ser hijo de judíos, ¿qué nacionalidad le tocaba? Judío. Yo también. ¿Cuál era el nombre hebreo de Pablo? Saulo. ¿Cuál era su nombre gentil? Pablo. Pablo. ¿Dónde fue a estudiar Pablo en su juventud? Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien. ¿Qué distancia había de Jerusalén a Tarso? En barco. 600 metros en línea recta y 600 metros. kilómetros. 600 metros lo camino yo con una sola pierna. Y 800 kilómetros bordeando la... Por la costa. Perfecto. Ahora, ¿por qué fue necesario que viniera? Perdón, primero, ¿qué vino primero? La fe, la promesa de la fe, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, o la ley de Moisés. ¿Qué vino primero? Ley de La ley de Moisés. Moisés. La ley de Moisés. No, Oh, no, la fe fue Abraham primero. la fe. Abraham ¿Y primero. cuántos años después vino la ley de Moisés? 230 años. 430 años. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Moisés? 613.
613. ¿Y qué pasa si una persona obedece 612 y violenta uno solo? Lo No es infringe todo. contable. Se hace culpable Ya de se todo. culpable de toda. Entonces, ¿por qué vino la ley? Entonces, ¿por qué vino la ley? Para ayudar al hombre a interesarse o a que se viera No. en el espejo. Diré como dice el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones Las hasta que transgresiones. viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, para que te dieras cuenta, el ser De humano, lo que lo hace el malo que malo, estaba ¿verdad? haciendo. Sí. Ya eso que hicieron las hijas de Lot, si lo hacían ahora, había un juicio. Eso de que Abraham se casó con su hermana, ya eso está malo, no lo puede hacer. ¿Entiendes? Y así sucesivamente se fueron arreglando muchas cosas. La idolatría, todos los pecados. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que la ley de Moisés lo encerró todo bajo pecado, no había salida, todo es pecado, 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 hasta que llegó Cristo. Cristo, es la única salida, porque entonces ya no es por obra, sino por la fe Fe. en Jesucristo. Perfecto, y que era un Amén. ayo. La ley dice Pablo dice que la ley era un ayo, que era un ayo. Era cuando el Tutor, un guía. Un guía, un tutor. Un tutor. cuando un Exacto. esclavo le enseñaba a su hijo. Ajá. Cuando los esclavos que sabían leer eran los encargados de llevar al muchacho, de traerlo, de ayudarlo con las tareas, pero era una persona estricta, ¿entiendes? Era un ayo Ay, hasta que vino Jesús y se acabó eso del ayo. Dime, Joribert. me da risa, ¿no? Porque hasta ahorita yo creía que ayo, que la ley era nuestro ayo, era que, ay, pequé, ay, hice esto mal. De ayo. Era como un castigo. Ay, ay, ay. No, ese es el ay. Ok, bueno, gracias, no, está bien eso. Mire, si yo les cuento, hermano, por favor, si se ríen, disimulen un poquito. Cuando yo llegué a Cristo y yo escuchaba esos mensajes que la tierra que fluye leche y miel, y yo decía, no, yo no quiero ir para allá. Yo me imaginaba, hermano, ríos de leche, de verdad, y la miel aquí iba, y yo decía, ¿cómo van a construir una casa? Abren para ponerle los cimientos y le sale leche, le sale miel. Ay, qué mosquero. Decía. Yo solito, gracias a Dios, a nadie se lo dije. ¿Entiendes? A nadie le dije lo que yo pensaba, lo que era la tierra porque fíjese, tierra que fluye, leche y miel, fluye, sale. Y yo decía, leche, ríos de leche, pozos de miel. No, yo no quiero para allá. Entonces, Y sabes que yo pensaba que había muchas abejas y vacas. ahí está. Con la Sí, no, cada quien se lo iba a la mente para lo que lo entiende. Gracias a Dios que pudimos entender ahora. Bueno, mis hermanos, si no hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, nos toca la clase que viene ahora, es la conversión de Pablo. Ahora sí ya vamos a entrar, ya pasamos la historia, ya pasamos el nacimiento, ya pasamos la juventud, ahora viene la conversión y ya vienen los viajes misioneros y sus cartas. Así que conversión. Cada día más interesante. ¿Qué capítulo es la conversión? vamos a ver el libro acá, hermano. Vamos a ver acá el libro. Vámonos por el libro. Lección 5A. La 4 nos toca. Sí, la 4 es la próxima. Sí, Saulo el fariseo, Saulo perseguidor de la iglesia y redimido de la maldición. Ok. 4A El próximo lunes. y 4, Dios mediante. 4A y la 4B. A mí, el próximo martes. Sí. 4A y 4B. Y recuerden de los pequeños estudios que tenemos acá, cualquier duda con los hermanos Robert y la hermana Lisa, ¿ok? Ustedes lo pueden contactar con ellos por el chat. Bueno, déjame salir de acá. Bueno, no se me vayan. Paz, salud y bendiciones y seguimos la clase la próxima semana. Bendiciones para todos.